a guardar la sesión y lo que vamos a hacer entonces es, inicialmente vamos a, como siempre lo hemos hecho, vamos a comenzar revisando las preguntas de la sesión de ayer. Entonces, en la primera pregunta, nos preguntaban, aquí decía, drena la sangre del hígado hacia la vena cava inferior. Entonces, aquí la respuesta eran venas suprahepáticas, transita por el triángulo de Calot. En este caso, la respuesta era arteria cística, anastomosis portocava. Las que había por ahí que eran parte de la anastomosis eran las venas esofágicas y rama de la arteria gástrica izquierda, recordemos que la variante es la arteria hepática izquierda. Entonces, ahí lo vamos a confirmar que esas eran las respuestas correctas. ¿Listo? Entonces, esa es la primera pregunta. Voy a mirar el siguiente, un segundillo. Vamos a ver acá. Esa es la primera. Vamos con la siguiente pregunta. En esta siguiente pregunta nos preguntaba es un límite del segmento número 1. Recordemos que el segmento número 1 es el lóbulo caudado. Entonces ahí el único límite es el ligamento venoso o de Arancio. Recordemos que es un vestigio del conducto venoso. Entonces ahí está la respuesta correcta. En esta número 3 preguntaban la estructura que delimita los lóbulos hepáticos desde el punto de vista funcional. Entonces, es la línea de Cantle. Sin embargo, algunos contestaron sin la tilde en la línea. Entonces, por eso pudo que el valor no les diera por completo. Y pues Cantle debería estar bien escrito, obviamente. ¿No? Y por último, era una pregunta de verdadero o falso. Entonces, aquí vemos que las anastomosis portocadas pueden explicar el varicocele, como hablamos ayer, en la unión ahí con los vasos testiculares o gonadales, en este caso testiculares, pues pueden explicar la presencia de un varicocele. Entonces, esas eran las respuestas a las preguntas del examen, el quiz pequeño que hicimos el día de ayer. No sé si hay alguna duda. Vamos a activar acá un segundo el chat. Vamos a abrir aquí el chat para mirar si hay alguna duda respecto a las preguntas. Bien, entonces comenzaremos entonces con los temas de revisión. Sí, acuérdate que la línea es una línea imaginaria, Valeria, no es un ligamento, es una línea, que de hecho es imaginaria, no existe en la vida real, sino que se traza a través de más o menos la división de la porta derecha e izquierda, pero no es un ligamento, es una línea, y de hecho es una línea imaginaria. Bien, entonces voy a comenzar aquí como siempre la revisión primero, y después procederé al momento para que pues aclaremos las preguntas respectivas. Entonces vamos a hablar de lo que es el peritoneo y de lo que es la vía biliar. Entonces, primero, voy a tratar de explicarles acá muy brevemente qué es esto del peritoneo y por qué se habla de una cavidad peritoneal. Entonces, aquí vemos un corte sagital de lo que es la cavidad abdominal y también parte de la cavidad pélvica. Y entonces lo que vamos a tratar de delimitar aquí, vamos a irlo haciendo acá, es lo que conocemos como el peritoneo parietal. Entonces vamos acá, vamos a ver un poquito para acá. Y aquí vamos entonces a delimitar entonces lo que es el peritoneo parietal, que es este peritoneo que va a estar adosado a toda la pared abdominal, ¿no? Sin embargo, ese mismo peritoneo, como ustedes lo notan acá, es el que se desdobla para formar lo que es el peritoneo visceral. Entonces aquí vemos ese peritoneo, inicialmente aquí recubriendo al hígado, volviéndose por acá, volviéndose del epiplón menor para irse hacia el estómago. Como ustedes lo ven, lo cubre por delante y por detrás. Aquí vemos aquí también por detrás lo cubre. Nuevamente aquí se une, nuevamente acá. Entonces aquí vienen dos hojas que se unen acá y se desdobla nuevamente aquí a nivel del colon transverso. Aquí tenemos el colon transverso, o el mesocolon transverso, obviamente. Y
Y ese colon transverso, estas dos hojas vuelven y descienden. Aquí recordemos que son dos hojas. Forman el delantal de los epiplones y ascienden, formando acá cuatro hojas en el delantal de los epiplones, porque son las dos que vienen bajando y las dos que vienen subiendo, a ir a buscar a la fascia de coalescencia, perdón, al complejo duodeno-páncreas. En esta forma, miren cómo se suben, llegan aquí al complejo duodeno-páncreas, y de esa manera se forma este pequeño espacio que es lo que conocemos como la transcavidad de los epiplones, ¿no? Esta es la transcavidad, es un espacio dentro de esa cavidad peritoneal, pero miren que la cavidad peritoneal es todo este espacio negro que ustedes ven ahí, que en la vida real no está como tal el espacio, sino que realmente pues es un espacio potencial. Si vemos aquí más abajo, entonces vemos que nuevamente ese peritoneo parietal se desdobla para recubrir acá lo que sería el mesenterio. Vemos aquí el mesenterio. Y más abajo acá vemos aparte de lo que sería el mesocolon sigmoide. Aquí vemos también cómo se desdobla las dos hojas para formar lo que sería el mesocolon sigmoide. Entonces, es fundamental que ustedes entiendan lo que es la cavidad y cómo se forma entonces esta transcavidad de los epiplones. Y aquí la vemos pues claramente, ustedes si la ven ahí, pues pueden entender muy fácilmente los límites de la transcavidad de los epiplones. Pero es este espacio que también es un espacio virtual, potencial, que es más peligroso en el momento patológico que realmente desde el punto de vista anatómico, pero que se describe para que ustedes lo entiendan posteriormente en cirugía. Lo mismo que la cavidad peritoneal propiamente dicha, y ahí que las dependencias, entonces hablamos de ahí de los epiplones, ¿sí? Que unen órganos con órganos, el epiplón menor y el epiplón mayor, que es todo este, incluyendo esta porción, ¿sí? De los mesos, ¿sí? Como vemos acá, al mesocolon sigmoide, ¿sí? Que tendría por aquí el mesocolon sigmoide, del mesenterio, que es uniéndolos a la pared posterior, vemos que aquí parte también parte del mesocolon sigmoide, y de los ligamentos, que son los que unen órgano con órgano, pero que no tienen estructuras vitales o importantes. Y además, las fases de coalescencia, que aquellos órganos que migraron desde el punto de vista embriológico y quedaron como si estuvieran detrás del peritoneo y se ubicaron en esa región. Entonces, esta es la explicación como tal de lo que es el peritoneo, que de hecho es una cavidad continua, no es una cavidad discontinua, es decir, entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión del peritoneo, bueno, por aquella de las cuales pues cuesta un poco de trabajo, es entender entonces cómo se hacen, pues qué espacios quedan en ese peritoneo. Entonces, aquí vemos entonces aquí que está el espacio del hígado, aquí está la inserción del mesocolon sigmoide, aquí vemos la inserción como tal del mesenterio, y aquí vemos la inserción del mesocolon, perdón, del mesocolon transverso, perdón, acá, mesocolon transverso, del mesenterio y aquí del mesocolon sigmoide. Miren que los demás están adosados a la pared posterior como si estuvieran detrás del peritoneo, pero son órganos que embriológicamente sí están pegados por fascias de coalescencia. ¿Quiénes son? El colon ascendente, el colon descendente, el duodeno, la gran parte del duodeno y el páncreas. Y los órganos ya retroperitoneales o detrás del peritoneo, que son los riñones y los grandes vasos como la vena cava inferior y la aorta abdominal, que la vemos allá a trasluz. Y luego ya vamos a hablar un poco de la clasificación de los órganos. Para esa clasificación entonces, y para aclarar un poco las dudas, porque habían surgido dudas durante las revisiones que hicimos en el anfiteatro, pues les traje este cuadro, que es el cuadro del libro de Latarjet, donde clasifica los órganos con respecto al peritoneo. Entonces, digamos que cuando hay, digamos, controversia o cuando hay dudas, uno tiende a ir a los libros más grandes, que son o Latarjet por un lado, o el libro de Gray de anatomía por el otro, digamos, hablando de las dos literaturas grandes que se dan en anatomía. ¿Qué nos dice acá el libro de Latarjet? Nos dice que los clasifica básicamente en órganos intraperitoneales, ¿sí? Y que esos órganos intraperitoneales son aquellos que se encuentran cubiertos por peritoneo y tienen un meso que los une a la pared posterior, el estómago del hígado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? El estómago, la porción superior del duodeno, el yeyuno, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el ciego, el apéndice, el colon transverso, el colon sigmoide, ¿sí? Son los que son intraperitoneales. ¿Listo? Ahora, en la cavidad peritoneal de la pelvis solamente vamos a encontrar uno, o sea, en la cavidad peritoneal como tal, que es el ovario, ¿sí? Y una porción de las trompas uterinas, pero el resto vamos a encontrarlos, ¿sí? Dentro de
la cavidad peritoneal. Acá lo que les habla entonces, digamos que para que no haya confusión, o lo que les está diciendo es que estos órganos intraperitoneales no necesariamente son los que están dentro de la cavidad peritoneal, sino que son ya sea cubiertos por meso, ¿sí? Como hablamos en esta primera porción, o los que están, ¿sí? Que tienen que ver con la parte reproductora femenina, que están de alguna manera en la cavidad peritoneal, pero en la pelvis. Pero desde el punto de vista práctico, el único órgano que está dentro de la cavidad se va a considerar el ovario. ¿No? Pero se pueden considerar como clasificación todos estos órganos como órganos intraperitoneales. Por eso les voy a dejar este cuadro y digamos que ya lo he comentado también con el doctor Bula para que pues, estemos de acuerdo en cuanto a la clasificación. Los otros son los órganos extraperitoneales, ¿listo? Y hablamos entonces de estos órganos extraperitoneales que son los que no se encuentran cubiertos por el peritoneo, como es el caso de los riñones, o solo se hayan cubiertos de forma parcial, ¿listo? Como el páncreas y la vejiga, que no poseen mesos o los perdieron durante el desarrollo embrionario. Entonces hablamos de órganos retroperitoneales y ahí hablamos de órganos primarios, que son los que ya realmente están en posición retroperitoneal, como les decía ahorita, los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, y aquí faltaría la aorta y la vena cava inferior, y los secundariamente retroperitonizados, que por el origen embriológico se desplazan hacia una posición retroperitoneal, como son la porción descendente del duodeno, la porción ascendente del duodeno, el páncreas, el colon ascendente, el colon descendente, el tercio superior y medio del recto, hasta la flexura sacra. Y los que están por debajo del peritoneo, como son la vejiga urinaria, ¿sí? Y la próstata, bueno, que ya tienen que ver obviamente con la parte más reproductora. Digamos que por ahora también es importante que nos concentremos en los órganos que tienen que ver con el sistema digestivo. Entonces, quiero que trabajemos con esta tablita para que, como les digo, pues cuando hay dudas, pues uno va a los libros guía grandes para tratar de resolver esas dudas. A pesar de que la terminología puede ser un poco confusa, pero digamos que la terminología quirúrgica que se está utilizando, pues para que la tengamos de alguna manera clara. Aquí nuevamente vemos entonces las inserciones de los mesos, ¿sí? Y vemos como también algunas de las arterias discurren no solamente por los mesos, sino pegados a la pared, al peritoneo parietal, ¿sí? Para llegar obviamente a los órganos, como es el caso acá de algunas ramas, por ejemplo la arteria mesentérica inferior. Listo. Entonces vamos a mirar acá en el chat si tienen dudas acerca de lo que hemos hablado hasta el momento. A ver, vamos a mirar. Sí, Susana, el mesocolon transverso y sigmoide son parte del peritoneo, digamos, visceral, pero son continuos con ese peritoneo parietal, es decir, no hay una solución de continuidad entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Es una cuestión casi que continua. Santiago, el mesenterio es un tipo de peritoneo. Entonces el peritoneo tiene mesos, epiplones, ligamentos y fascias de coalescencia. Recordemos que los mesos son aquellos que unen a la pared con el órgano y que llevan estructuras vasculares importantes. Las fascias de coalescencia son lo mismo, pero no llevan estructuras importantes. Los epiplones unen órgano con órgano y llevan estructuras también vasculares importantes. Y los ligamentos unen órgano con órgano, pero no llevan estructuras vasculares importantes. Bueno, Laura, vamos a mirar entonces nuevamente lo del delantal. Vamos a volvernos un poco. Acá. Entonces mira cómo aquí, miren acá venía peritoneo parietal, se desdobla, vamos a cubrir aquí el hígado y la cápsula hepática. Miren acá, se forma el epiplón menor. Miren las dos hojas, una por detrás, una por delante. ¿Listo? Estas vuelven y se unen aquí se viene formándose el epiplón mayor. Viene por delante y por detrás de lo que es el colon transverso. Baja como el delantal, entonces, perdón. Baja como el delantal, pero como aquí en esta vienen dos hojas, ¿sí? Y cuando esto vuelve y sube, aquí faltó de pronto en el esquema mostrarles que esto vuelve y sube hacia acá atrás para ir a buscar acá lo que es el duodeno y el páncreas, ¿sí? Reforzando más o menos lo que era este mesocolon, pero por debajo del mesocolon. Entonces aquí en esta subida vamos a tener no solamente dos hojas, sino como se devuelve acá, vamos a tener 4 hojas de peritoneo. Y aquí entonces cuando él vuelve y sube y busca acá el duodeno y el páncreas, es cuando se forma esta cavidad, que es la trascavidad de los epiplones. No sé si quedó un poco más claro, Laura, y los que han hecho las preguntas les ha quedado un poco más claro.
Entonces, nuevamente, Susana, cuando tú ves acá, miran, aquí hay una hoja que viene por delante, una hoja por detrás, aquí se unen otra vez. Aquí viene una hoja por delante, aquí viene una hoja por detrás y aquí se unen otra vez. Ahora, aquí en el esquema faltó mostrar que aquí vienen dos hojas, es decir, estas dos hojas unidas, y cuando sube, como son dos hojas que vienen bajando y las dos hojas que vienen subiendo, este desdoblamiento, pues si tú sumas acá las dos de acá y las dos de acá, pues son cuatro hojas las que suben hasta que llegan aquí y vuelven otra vez y llegan a formar acá este espacio, reforzando aquí el mesocolon, y forman acá lo que es la transcavidad de los epiplones. Entonces siempre les van a preguntar que cuántas hojas de peritoneo hay en el delantal de los epiplones y la respuesta es 4 hojas. ¿No? El resto en los mesos, perdón, en los mesos sí, y en los epiplones va a haber 2 hojas de peritoneo. Es decir, ese peritoneo que es visceral se desdobla en 2 hojas para cubrirlos por delante y por detrás. El peritoneo del delantal, claro, sería peritoneo visceral. El único que es parietal es el que está pegado a la pared. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Estoy tratando de mirar, no sé si alguna se me quedó por arriba. Yo sé que puede ser un poquito confuso, sobre todo en la terminología, pero cuando usted lo ven realmente no es nada del otro mundo. Es muy sencillo. Los invito igual a verlo en el anfiteatro, sobre los cadáveres para entenderlo un poco mejor. Y las dudas que ustedes tengan, cuantas veces quieran preguntarlo, está bien, porque sabemos que no es un tema sencillo. El peritoneo que está sobre el diafragma sería peritoneo parietal, que está sobre el diafragma. Ya lo que se desdobla acá y va a cubrir al hígado ya es peritoneo visceral. Y acá se ve muy bien cómo este peritoneo visceral es una continuidad con el peritoneo parietal. Miren acá. Sigue en la línea azul, ven como el diafragma acá, peritoneo parietal. Aquí se desdobla para empezar a ser visceral, este que está cubriendo aquí al hígado. Y aquí estaríamos viendo parte del ligamento coronario y falciforme y demás. Y acá viene el cubrimos por debajo y formamos lo que es el epiplón menor. Cubrimos al estómago y formamos lo que es el epiplón mayor. Bueno, vamos a ir continuando a lo que es la vía biliar. Vamos a hablar, es una estructura sencilla. Lo primero que vamos a entender, entonces, miren cómo también las vías biliares tienen que ver o tienen una segmentación, al igual que lo que hacía la arteria y la vena, y finalmente se unen en un conducto hepático derecho, perdón, izquierdo, y un conducto hepático derecho, que forman un conducto hepático común. Este conducto hepático común se va a unir aquí con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar y van a formar el conducto colédoco. ¿No? Ese conducto colédoco, aquí en la porción más inferior, se va a unir con el conducto pancreático principal para desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces, eso es lo primero que ustedes tengan muy claro. Entonces hay dos conductos hepáticos que forman el hepático común y el conducto cístico que viene de la vesícula biliar. Recordemos que la bilis es producida en el hígado, ¿sí? A través de los hepatocitos, y que es almacenada en la vesícula biliar. La vesícula biliar es un centro donde se almacena la bilis, más no tiene nada que ver con su producción. De ahí que la podamos retirar sin ningún problema, ya que ya no tiene absolutamente ninguna función de producción de bilis. Simplemente, cuando se retira, pues la bilis va a continuar drenando a través del conducto colédoco sin mayores problemas. Voy a disminuir aquí el chat y ahorita al final voy a mirar las preguntas que ustedes tengan. Aquí vemos un poco lo que es la vesícula biliar como tal, que tiene un fondo, que tiene un cuerpo y que tiene un cuello, y que tiene después un conducto en espiral, estos pliegues en espiral, que ya hacen parte como del conducto cístico, que se une aquí con el conducto hepático común, como veíamos acá, para formar el conducto colédoco o conducto biliar común. También lo llaman en la nomenclatura moderna con ese nombre. Aquí vemos entonces ya un poco más en la vida real cómo esto pasa por detrás de la primera porción del duodeno y aquí se va a encontrar con el conducto pancreático principal para formar lo que es la ampolla
duodenal, o sea, esa dilatación que va a llegar a formar o a desembocar en lo que es la papila duodenal mayor. Aquí pues, entonces estamos el fondo de la vesícula, el, el cuello, el conducto cístico, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto ya ahí se formó el colédoco porque ya se unieron los dos conductos, y aquí tenemos el conducto pancreático principal, y aquí estamos ya formando la ampolla, ¿sí? Que es la unión de estos dos conductos para terminar drenando en la papila duodenal mayor. Entonces aquí vemos esa ampolla que es como esta dilatación, y aquí el orificio como tal es lo que conocemos como la papila duodenal mayor. Esta ampolla puede formarse así o puede formarse de diferentes maneras, pero digamos que esta es la forma más frecuente y más común. Dentro de la ampolla vamos a encontrar un esfínter que se pueden llamar inclusive el esfínter de Boyden o el esfínter de Oddi, que está compuesto por un músculo esfinteriano que viene del colédoco, un músculo esfinteriano que viene del conducto pancreático y un conducto y un esfínter común, que es el que los une a los dos, que termina uniendo a estos conductos, ¿no? Estos son dependientes del músculo liso que está en la pared duodenal. Entonces hay uno que refuerza el colédoco, uno que refuerza el páncreas y después hay como un músculo común que está formando el esfínter ahí como tal. Y aquí estaría la papila duodenal mayor, que es como el punto de desembocadura del conducto. Como ustedes ven acá, les puede dar algunas variaciones, que puede ser que el conducto colédoco se forme bastante bajo, que estén muy fusionados ambos conductos, que digamos, como en este caso, que miren cómo desemboca el conducto cístico en otra posición, miren acá como el conducto cístico pasó por detrás para desembocar, pero pues esas son variantes anatómicas que pueden llegarse a presentar. Segundo. Y aquí tenemos la irrigación, pero miren que independientemente de la variante anatómica que tengamos, siempre la estructura vascular va a pasar a través del triángulo de Calot. El triángulo de Calot está formado por el conducto cístico y el conducto hepático común. Miren que independientemente de la variación de la irrigación, siempre va a estar pasando por el triángulo. De ahí la importancia de ese triángulo de Calot. Y aquí vemos algunas patologías, como es la coledocolitiasis, ¿sí? Como es ya una éstasis por colesterol, como es ya una inflamación, una colecistitis, que es diferente, colecistitis ya la inflamación, y ya vemos pues como esa inflamación pues puede terminar obviamente en peritonitis. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Entonces vamos acá a finalizar la presentación y voy a mirar en el chat a ver si hay alguna duda a través de este momento. No sé si tengan dudas de lo que hemos hablado. La ampolla es la dilatación, la papila como tal es el hueco, es el orificio. ¿Sí? La ampolla es la dilatación donde se unen los conductos. La papila duodenal es el hueco, es el orificio literal donde llegan los conductos. Sí, papila o carúncula, sí, podrían llamarse igual, aunque el nombre es más que todo papila. Entonces, lo de la ampolla, como les digo, es esta dilatación donde se unen los dos conductos, ¿sí? Y que está reforzada por un esfínter, ¿sí? Que es el esfínter de Oddi, o también lo pueden llamar inclusive en algunos libros de Boyden, que fue el que lo describió, que son los cuerpos musculares que están reforzando a los conductos, que sirven de alguna manera para limitar el drenaje de esos conductos. Y lo del triángulo, recordémoslo nuevamente, voy a buscar acá la imagen, el triángulo de Calot es este triángulo que estoy delimitando acá, borde inferior del hígado, conducto cístico y conducto hepático común, y siempre vamos a encontrar ahí adentro a lo que es la arteria cística. La inervación del esfínter, al igual que del hígado, pues está dada por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Desde el punto del parasimpático, pues recibe sobre todo ramas del vago, tanto anterior como posterior, y desde el punto de vista simpático recibe sobre todo inervación del nervio esplánico menor, que recordemos que llega a ese plexo también aórtico renal.
Sí, el esfínter de hoy es el mismo esfínter ampular, sí, señor. Muy bien. Voy a tener acá un segundo la grabación.